Bueno, el Señor puso en la semana, cuando empecé a preparar el tema de la palabra, el Señor me habló harto sobre el servicio, sobre la diaconía, sobre poder servir. Esta es una palabra, ¿cierto?, que yo creo que todos conocemos. Todos somos servidores. Todos hemos sido sirvientes y hemos sido servidos también. Y sin duda, ¿cierto?, ser servidores de Cristo por amor tiene como título esta palabra, ¿cierto? Y uno de los mejores ejemplos de servicio, sin duda, ha sido el del Señor. El del Señor fue el mejor ejemplo. No hay otro ejemplo que podamos ver reflejado dentro de la palabra, ¿cierto?, mejor que el del Señor. Hay mucho, pero el del Señor es el mejor. Mire, dice en Lucas 22, del 24 al 27, dice: surgió también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, que se sienta a la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre ustedes yo soy como el que sirve. ¿Cierto? Jesús en este pasaje claramente ve cómo los discípulos discutían entre ellos. Siempre hay discusiones entre los discípulos, ¿cierto?, sobre quién debía ser el mayor. Era claramente una lucha de ego, ¿cierto?, de poder. Hoy día en este tiempo hay muchas luchas de ego y de poder dentro del mundo, a veces también tristemente dentro de la iglesia. Y claramente, ¿cierto?, en el mundo de los gentiles, los líderes, los reyes, las autoridades ejercían poder sobre el pueblo, ¿cierto?, y también eran llamados buenos. Pero Jesús le aclaró rápidamente la situación y les dijo que en el reino de Dios las cosas no funcionaban así. Funcionaban de otra forma, ¿cierto? Que lo mejor era buscar, en vez de buscar poder y autoridad, debían estar constantemente buscando servir a otros y ser humildes. Y esa es nuestra búsqueda también. Y Jesús rápidamente, ¿cierto?, se coloca como el mayor ejemplo. Dice en Mateo 20:26, dice: no ha de ser así entre ustedes, sino el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. El Señor, ¿cierto?, recalca esta actitud de servicio a otro. Es más, si hoy estamos aquí juntos, ¿cierto?, todos los que estamos aquí estamos reunidos por el mayor acto de servicio que pudo existir en la historia, ¿cierto? El de que Jesucristo, ¿cierto?, entregó su vida por mucho. Y hoy día estamos aquí por un acto de servicio. Y esa es la actitud que todo siervo debe tener. Debemos estar constantemente, persiguiendo, ¿cierto?, esta forma de servir, de estar sirviendo constantemente. Y es importante de servir, ¿cierto?, como imitadores de Cristo. Servir, ¿cierto?, y estar atentos para ver cómo aplicar nuestro trabajo de siervo, ¿cierto?, con lo otro. Y aquí cuando hablo de lo otro, ¿cierto?, hablamos de todos los que están a nuestro alrededor. Nosotros en el grupo En Casa, ¿cierto?, de Granero estamos hablando del propósito eterno de Dios. Una palabra que es sencilla, es profunda, ¿cierto? Habla de los principios básicos, ¿cierto? No sé si básicos, sino que los principios del reino de Dios, y en donde habla, ¿cierto?, de ser imitadores de Cristo. ¿Y para qué? Para alcanzar a otros, ¿cierto? Ese es el propósito, de llegar a alcanzar a los que nos están viendo, a los que nos rodean, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestro trabajo. Es importante, ¿cierto?, tener una actitud de servicio. Debemos estar atentos nosotros a escuchar, ¿cierto?, la necesidad de los demás. Por ejemplo, pararse en la puerta afuera de la casa, en la ventana, a escuchar las conversaciones de los vecinos. O no sé si será correcto eso, pero estar atento ahí. Yo tengo unos vecinos que hablan súper fuerte, y escucho todo. Y después la vecina tiene problemas, ¿cómo está? Pero no creo que sea la mejor. Bueno, hoy día la gente no esconde mucho las conversaciones, ¿eh?
La verdad yo veo, por ejemplo, yo soy súper intruso, entonces veo, veo los estados de WhatsApp constantemente y la gente ahí en el estado de WhatsApp pone, oh, estoy aquí, estoy allá, me pasa esto, los estados de Facebook, ¿cierto? Hay una constante como llamado de atención de las personas hacia afuera. Es como una manifestación de ayuda, puede ser. Y yo creo que y muchas veces, por copuchento me ha pasado también, he podido estar atento a la necesidad de amigos, de trabajo, compañeros, conocidos o ex compañeros, ¿cierto? Hoy estoy pasando por un momento difícil y ahí, pum, la oportunidad de poder predicarle. También me ha ido mal porque una vez me acuerdo, había un chico que también puso un estado y estaba mal, pues, y me contó una historia súper triste y me pidió plata. Adivinen qué hice yo. Le pasé, pues nunca más me bloqueó después. Pero le pude predicar del Señor, eso fue lo más importante. Le pude hablar del Señor y le pasé plata para ayudar al chico. Le conseguí hasta trabajo, me acuerdo, porque estaba atento a la necesidad ahí del joven. Y después me bloqueó. Pero bueno, son cosas que es parte del riesgo, ¿cierto? En la vida cristiana debemos estar constantemente analizando nuestra rutina, nuestra vida, para estar atentos muchas veces, para dejar cosas y apartar tiempo para servir a otros. El servir siempre genera quitar nuestro tiempo, ¿cierto? Quitarle el tiempo a nuestra familia, a nuestras actitudes, cosas personales. Es un constante... El servir ataca directamente al egoísmo nuestro, ¿cierto? Constantemente está atacando al egoísmo. Y generalmente, ¿cierto? Nos ayuda a abandonar el egoísmo, a abandonarlo. Pero siempre yo he visto que en el servir Dios nos regala un tiempo para todo. Y nos regala el tiempo. Porque a veces yo digo, debería el día tener unas 30 horas, 32, ahí uno alcanzaría a hacer más cosas. Pero tiene 24 nomás, y las 24 ahí tienen que ser productivas. A veces dejar de dormir menos, no sé. Pero estamos constantemente negándonos a nosotros mismos. Nosotros debemos aprender a tomar conciencia de siervo. Eso, como discípulos, ¿cierto? Tomamos conciencia de que somos siervos y no amos. ¿Cierto? Ser amo es mandar nomás para ahí. Ahí vamos. Yo me acuerdo cuando recién comencé a trabajar, tenía 21 años, había terminado de estudiar y me pusieron de jefe ahí. De capataz, me acuerdo, en una obra constructora. Y trabajaba con casco verde nomás un día antes y al otro día salgo con casco blanco ahí a la obra. Ahí yo, ¿cierto? Aquí viene el jefe, lo voy a hacer, yo soy el mejor jefe de todos. Tenía un ego tremendo, no conocía al Señor en ese tiempo. Y la verdad no me fue muy bien. Hasta combos me ofrecieron los maestros. Así que el que ha trabajado en construcción sabe que la construcción es cosa seria, es dura. Claro, porque yo era... De un día para otro aparezco como jefe, ¿y quién es este? Y toda la cosa. No tenía ni una actitud de siervo. Al contrario, debería haber ido con una actitud humilde, ¿cierto? De aprender. Y después más adelante, me acuerdo, tuve la oportunidad, me convertí al Señor y pude trabajar aquí en el Liceo Oscar Castro, aquí cerquita, en la construcción de la obra del Liceo Oscar Castro, en la segunda etapa, no en la primera que se robaron las cosas, en la segunda etapa. Y siempre me preguntan eso, hay que aclararlo. Y ahí en la segunda etapa trabajé y ahí era jefe, pero ya me había convertido al Señor y tenía una actitud humilde. Le preguntaba, maestro, ¿qué dice aquí en el plano? ¿Me puede ayudar? Sí, por supuesto. Y aprendí mucho porque ya tenía una actitud humilde. Entonces tenía apoyo de parte de la gente que trabajaba ahí. Pudimos terminar la obra, ¿cierto? Rápidamente. Porque es importante, hermano, ser humilde y tener una actitud confiado y humilde, ¿cierto? Saber que el Señor nos enseña a ser siervos en su ejemplo. Dice, vamos a ser libres de una vida egoísta, enderezaremos nuestras intenciones y tendremos motivación para nuestras acciones. Veremos el verdadero valor de predicar, de enseñar, de interceder, de profetizar, ¿cierto? Aún disciplinar a los hijos, hermano, es un acto de servicio. Lo hemos escuchado, ¿cierto? Hay hijos que les gustan ser servidos en esta área. Les gusta que les sirvan en esta área. Pero es importante, ¿cierto?, estar dispuestos a servir.
mejoraremos, ¿cierto? Evidentemente la calidad y la eficiencia de nuestro oficio, nuestras profesiones. Lo hacemos con excelencia, lo hacemos de una manera más eficaz. Yo me acuerdo, ¿de quién hablo? Siempre hablo de mi persona porque al que más conozco. Conozco mis detalles, mis defectos, ¿cierto? Y todo. Y yo me acuerdo que en mi trabajo, en el trabajo actual que estoy, creo que lo hice bien, y no sé si fue premio o no, pero me mandaron para Calama, a 2000 kilómetros de acá de la ciudad. Pero fue una experiencia que tuve que vivir, ¿cierto? Y allá en Calama, menos mal que también llegué humilde, ¿cierto? Y llegué como siervo, si no, me hubiesen mandado de vuelta al año, si es que al año. Pero es importante, ¿cierto?, que en nuestra profesión, en nuestros trabajos, ¿cierto?, los maestros de construcción, los choferes, imagínense, fueran todos siervos. A los jóvenes, ¿cierto?, cuando le pasan la TNE, ya, pase adelante, siéntese. Hoy día no pasa eso. El otro día veía un video que a un joven le pegaron hasta un combo por mostrar la TNE. Cero actitud de siervo el hermano chofer ahí, po. Así que, mal ahí, po. El panadero, el profesor, el panadero ya se lavaría las manos por lo menos para hacer el pan, ¿cierto? Porque tuviera actitud de siervo. La enfermera ahí, cuando van a sacar la sangre ahí, no quedaríamos morados, ¿cierto? Pero si fuera con actitud de siervo, ¿cierto? No, mejor. Pero eso pasa, ¿cierto? Porque nuestro corazón, el corazón de los hombres, ¿cierto?, engañados por las tinieblas, tienen cero misericordia, cero actitud de servicio, todo lo que lo podamos imaginar, ¿cierto? En vez de sentirnos desdichados, sufrir por las cargas y las responsabilidades que nos tocan como que fueran males, las veremos como una oportunidad de Dios para poder servir con gozo, con alegría a los demás. Debemos aplicarlo en la crianza de nuestros hijos. Esto es importante, hermano, en la crianza de nuestros ancianos, a los enfermos y a quienes nos toca servir en nuestra vida diaria. Nosotros tenemos constantemente a quien servir. Constantemente estamos viendo esto. El mejor ejemplo fue el de José, quien habiendo sido vendido como esclavo, ¿cierto?, trabajó diligentemente, no para salir de su condición, ¿cierto?, sino que para bendecir a Dios en todo lo que él estaba puesto en sus manos, ¿cierto? Incluso nunca dejó de hacer lo bueno, ¿cierto?, a los que lo esclavizaban. Ahora, siempre nos preguntamos a quién nosotros debemos servir, lo que estábamos hablando. Antes hablaba cuando empezó estábamos en medio del servicio, ¿cierto?, de la adoración. Hablábamos de la profecía, ¿cierto? Los dones, todos los dones son para servir dentro de la iglesia. Y a veces siento que en eso estuve orando en este tiempo, que a veces tenemos como miedo, temor. Yo tenía miedo de estar parado aquí, todavía tengo miedo, me siento nervioso, pero sé que debemos servir, debemos hacerlo. Y el servicio también viene de la mano de la obediencia. Y eso es súper importante. Debemos servir a los de nuestra casa, ¿cierto? 1 Timoteo 5:4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado a la fe y es peor que un incrédulo. Es importante estar sirviendo constantemente a los de nuestra casa, nuestros papás, ¿cierto?, a nuestros hijos, a nuestra esposa, en todo lo que podamos. A los de la familia de la fe, dice, Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente los de la familia de la fe. Al prójimo, es decir, a todos también. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces es importante que tenemos que servir al prójimo, a los de la familia de la fe, a los de la familia, ¿cierto? A todo el mundo tenemos que servir, a nuestros vecinos. Yo a mi vecina le corto el pasto de repente cuando ya está pasando así, lo corto el pasto. No sé si le agradará o no, nunca me ha dicho, pero le corto el pasto yo. Y es un servicio simple, ¿cierto? Estar atento
Hay tantas cosas. Yo he visto acá muchos ejemplos de servicio dentro de los hermanos que han servido con sus vecinos. Hace poco Francisco hablaba de esto y cuando se dispuso su hogar, ¿cierto?, para una vigilia de oración, ahí en donde al servir tuvo la oportunidad de predicar la palabra del Señor. Yo creo que ese siempre va a ser el fin, poder servir para predicar y hablar del evangelio del reino y extender el reino de Dios, extenderlo en todo lugar, ¿cierto? Yo creo que todos vivimos en un lugar donde tenemos muchos vecinos alrededor, ¿cierto? Algunos pueden vivir en un lugar apartado, ¿cierto? Pero los que tenemos vecinos, a mí me gusta la vida así como de barrio, de tener vecinos al lado, de poder compartir, aunque metan bulla, sean desordenados, pero igual me gusta estar ahí. Yo me acuerdo cuando vivíamos en Granero, tenía vecinos que eran malos. Esa es la verdad, eran malos. Cuando fue el estallido social, hacían fogatas y unas cuestiones así, sacaban la pura violencia. Y nosotros con los niños ahí, con la clave, estaban asustados, pues, y los poníamos a orar ahí. De la puerta nomás hacia afuera, nos orábamos ahí. Con un vidrio chiquitito orábamos para que se apagara el fuego, llegara la policía, no sé. Pero ahí estábamos orando para que frenaran las tinieblas, porque en ese tiempo las tinieblas, llegaba la noche y las tinieblas como que tomaban un control de todas las cosas ahí. Pero así y todo, hoy día yo voy para allá y los vecinos, hola, saludan, ya nos pueden reconocer, ¿cierto? Yo me acuerdo una vez, estaba en otro lugar, en otro contexto, me acuerdo que iba con terno, con corbata ahí, y no tenía auto, me subí a la micro. Me subo a la micro porque íbamos para el centro y los subimos todos así, los ven y la gente como que se aparta, tomen asiento, por favor. Como que éramos así una autoridad máxima nosotros, pero no sé, pero fue algo tremendo. Yo creo que sin duda era de Dios, algo veían del Señor, porque como persona no por el traje, sino que vieron algo del Señor en nuestras vidas y quisieron servirnos. ¿Con qué debemos servir, hermano? Con todo, ¿cierto? Debemos servir, con lo que somos, con todo lo que tenemos, todo lo que el Señor nos ha dado para administrar. Servir, ¿cierto? Es dar la vida por los hermanos. Servir, ¿cierto? Adentro de la iglesia es como más fácil, ¿cierto? Porque, el hermano, ¿cierto? No me cuesta, hay misericordia, hay amor, ¿cierto? Servimos a los hermanos sin duda con más facilidad. Nos servimos, ¿cierto? Dándolos a los demás. Servir es perder para que otros ganen. Eso es muy importante, hermano. Servir es compartir lo que tenemos con aquel que no tiene y lo necesita. Uno de los factores más prácticos, ¿cierto?, que todos tenemos para servir es el tiempo. Una de las cosas más importantes es nuestro tiempo. Para servir también tenemos que disponer nuestro tiempo. Una de las cosas que yo he aprendido en donde la gente no tiene mucho tiempo, ¿cierto? Que la gente constantemente está preocupada por no tener tiempo, como decía, no dar el tiempo para otras cosas y negarse a sí mismo. Y también una de las cosas que aprendió es aprender a escuchar, es hablar menos y a escuchar más. Es importante, ¿cierto?, cuando estamos con los discípulos, a poder escuchar a los discípulos. Estar escuchando constantemente ahí escuchar. Porque la única forma de conocer a un discípulo es escuchándolo, ¿cierto? Nos damos el tiempo para escuchar y después hablamos, pero hablamos un consejo de Dios. ¿Cierto? En un mundo donde no hay tiempo debemos esforzarnos mucho en esto. Los hijos muchas veces nos dicen, papá, ¿cuándo vas a tener tiempo para esto? Papá, ¿cuándo vas a tener tiempo para esto otro? Papá, ¿podemos hacer esto? No, hijo, es que no tengo tiempo. Eso es importante, hermano. Los hijos, ¿cierto?, es como un reloj de arena. Van creciendo y el reloj de arena se va acabando, ¿cierto? Y los hijos nunca más van a volver a ser niños pequeños, ¿cierto? Van a crecer en algún momento y van a quedar solamente los recuerdos y ese tiempo no lo vamos a poder recuperar. Por eso es importante que cuando tenemos el tiempo, es el momento y está el lugar, poder aprovecharlo al máximo. Porque es importantísimo nosotros como hijos de Dios, ¿cierto?, poder tener esta verdad reveladora, ¿cierto?, invertir tiempo en nuestra familia, en nuestros hijos, ¿cierto?, en nuestro matrimonio,
Es importante servir en esto, porque nuestros hijos son espectadores de lo que nosotros vivimos como matrimonio, como familia, ¿cierto? Si ven a papás, ¿cierto? Servidores, ¿cierto? Que están orando constantemente, que están buscando del Señor, que tienen hermanos en sus casas, ¿cierto? Que abren su casa, ¿cierto? Que se están constantemente negando a sí mismos, ¿cierto? Y dando, van a ser hijos servidores, van a ser hijos que van a valorar esto. Pero también es importante, ¿cierto?, invertir tiempo en nuestros hijos. Invertir un tiempo, como decía anteriormente, que el disciplinarlo era un acto de servicio, ¿cierto? Escucharlo es un acto de servicio, acostarlo es un acto de servicio, leerle una palabra en la noche es un acto de servicio, ¿cierto? Despertarlo en la mañana cuando no se quiere levantar es un acto de servicio. Todo lo que nosotros hacemos, ¿cierto?, es para servir. Amén. Nosotros también podemos servir con nuestras capacidades materiales, ¿cierto? Dice, compartiendo para los de la necesidad, practicando la hospitalidad. En Hebreos dice, no olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Importante abrir nuestras casas, ¿cierto? Es importantísimo hospedar. A mí uno de los mayores recuerdos que tengo cuando estuve en Calama fue cuando me fue a ver Cristian con la Jos y sus hijos. Estuvieron 2 semanas con nosotros, pero fue un bálsamo a nuestras vidas. Llevaron la iglesia a Calama. Eso es lo que llevaron la familia de Dios. Después llorábamos cuando los despedíamos, no se vaya, no, llorábamos ahí, estábamos. Pero ya los quedaba poco ya, así que veníamos de bajada. Con nuestras capacidades físicas, con la energía, también podemos servir, ¿cierto? Con nuestro afecto, abrazar a un hermano, ¿cierto? Nosotros todos los que estamos acá, ¿cierto? Yo he visto cuando uno llega acá, llega con los ojos medio raros, así. La hermana con los ojos hinchados, ¿cierto? Porque algo pasó. Los hermanos así como que callados, algo pasó. Pero un abrazo a veces cambia todo. Es importante eso, hermano. Con nuestras capacidades espirituales, como hablábamos recién, ¿cierto? Cuando el Señor nos habla, ¿cierto? Hay una profecía sobre nuestras vidas y la podemos declarar. Dice, orando en todo tiempo, dice Efesios 6, 18, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Siempre debemos estar motivados, siempre por el amor de Dios para servir. Con alegría debemos servir. Dice, cada uno como se propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Estar constantemente sirviendo con alegría. Como les decía, esta palabra es una palabra conocida, es una palabra sencilla que yo creo que todos hemos escuchado sobre servir. He caminado con servidores durante los años que llevo en el Señor. He servido y también he sido servido por muchos de ustedes. Yo creo que el mayor servicio lo recibí el día que cuando hace 13 años atrás un hermano me compartió el Evangelio del Reino y predicó a Jesucristo como Señor sobre mi vida, ¿cierto? Y en ese día pasó algo importante, que mi vida y la vida de mi familia fue arrebatada de las tinieblas. Ese es un acto de servicio que debemos estar haciendo constantemente. Levantándonos, nosotros deberíamos levantarnos y pensar, hoy día voy a arrebatar un alma de las tinieblas. Hoy día voy a abrir mi boca para declarar el Evangelio. Hoy día voy a sembrar una semilla en mi jefe. Lo voy a abrazar hoy día. Mis jefes son súper raros, pero un abrazo, de repente... Tengo uno de mis jefes, ¿cierto? Le he demostrado mucho afecto. Y él hoy día me considera su amigo. Yo no tanto, pero él sí. Pero es cierto, él me considera su amigo. Y para mí también es importante porque nosotros como somos imitadores de Jesús, ¿cierto? Él considera a Jesús como su amigo. Eso es importante, hermano. Ese día, ¿cierto?
nosotros cuando también somos servidos, cuando somos discipulados, ¿cierto? ¿Cierto? Disciplinados, consolados, corregidos, ¿cierto? Enderezados, llamados, ¿cierto? Durante toda la vida, yo creo que vida cristiana, ¿cierto? He visto ejemplos de siervo en este lugar. Y eso es importante, hermano, para que nos podamos animar, ¿cierto? Y muchas veces echar fuera todo engaño que pueda venir de las tinieblas, de parte de Satanás, sobre esto. Porque a veces creo que podemos servir aún más, pero a veces los frenamos porque escuchamos la voz de Satanás y que nos dice muchas veces que no podemos, o que nos da vergüenza, o que tenemos que... A veces yo creo que a veces nos pasa que esperamos siempre la aprobación del otro. Y muchas veces constantemente hay un temor a esto. No, es que hay hermanos que lo hacen mejor, hay hermanos de sobra en la comunidad para que lo hagan, ¿cierto? Yo cuando llegué, eh, cuando volví de Calama pensaba lo mismo. Hay harto hermano allá. Y después me di cuenta que había harto trabajo también que hacer. Pero lo bueno es que el Señor es bueno. Cuando estuvimos en pandemia, ¿cierto? Eh, estábamos todos encerrados ahí. Tanto que nos servimos, yo creo que algunos subimos de peso, tantas cosas que hicimos ahí, ¿cierto? Veíamos películas todos los días, ya los vimos todos en Netflix. Pero es importante, hermanos, que podamos servirnos los unos a los otros y servir a los de afuera, a los que no son de la familia de Dios. Y que también los de afuera vean cómo nosotros nos servimos. Yo he escuchado a muchas personas que van llegando al grupo en casa, ¿cierto? Y dicen, oh, a mí lo que me impacta es el amor que hay entre ustedes. Hoy a mí lo que me impacta, decía un chico la otra vez, lo que me impacta es que un pastelito pequeñito lo compartieron entre todos los que estaban ahí y le cantaron cumpleaños a la hermana. Entonces, el ejemplo de servicio, hermano, hace más de lo que, y es algo natural para nosotros, pero hace mucho más de lo que nosotros pensamos que hace. Entonces, ahora nosotros también podemos, como hablábamos del retiro, ¿cierto? Hablábamos de Purén también. Nosotros también podemos servir en este tema. Podemos estar sirviendo en oración, sirviendo económicamente. Hay jóvenes que a lo mejor no tienen y el Señor nos ha bendecido y nos ha dado, ¿cierto? Podemos ayudar a otros. En la obra de Purén, hermano, al principio era bien, salían los pasajes, tenían un costo más o menos importante. Y que los que estábamos viajando a Purén teníamos que hacer un esfuerzo, ¿cierto? Y poder comprar los pasajes y poder viajar. Siempre ha valido la pena, hermano, ir a Purén, cueste lo que cueste. Una obra maravillosa ese lugar. Hemos visto, han habido bautismos, hay testimonios maravillosos en aquel lugar. Aparte de ser un lugar bonito, lo más importante es que hoy día hay una iglesia en ese lugar. Está la iglesia de Cristo, están nuestros hermanos en aquel lugar. Y como les decía yo hoy día, pero también he visto como el Señor ha puesto hermanos fieles en ofrendar para esta obra y ha podido ser mucho más fácil poder ir, mucho más fácil. Se aliviana la carga, pero enormemente, hermano. Todos los meses el Señor ha sido fiel en eso y los misioneros locales, ¿cierto? Pueden viajar a Purena, así, ¿cierto? Sin preocuparse de los costos. Pero esto es importante, hermano. Yo doy gracias al Señor porque en su propósito, ¿cierto?, nos llamó a ser siervos de su iglesia. Y le doy gracias al Señor por el privilegio también que tuve hoy día de poder compartir con ustedes esta palabra, de poder estar aquí en este lugar. Y siempre, como les decía, cuando es por primera vez, un poco más tenso, pero ya pasó. Ya terminé. Así que ahora me puedo relajar. Pero eso, hermano amado. Y lo más importante, dice la palabra, que así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Amén. Amén. Gracias, Señor.